a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, alabando tu nombre, mi Dios, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza, mi Dios. Gracias, Dios, porque nos diste, nos diste la salvación de tu Hijo, mi Dios. Gracias por ese enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Se nos está conectando Roberto Latush Mayorga, pero está sin micrófono todavía. Démosle un chancecito. Démosle chancecito nada más. La tush. ¿Sí? Familia Don Basilio. No lo sé. Creo que sí. Me imagino. Por eso le dijo, la tush. Ok. Bueno, no puedo. Bueno, hermano Eric, el tiempo es suyo. Muy bien, mis hermanos. Denme un segundo, nada más, para anunciar que ya estamos transmitiendo en vivo. Ya estamos también, eh, como les dijera, transmitiendo, grabando en la computadora. Entonces, vamos a, vamos a comenzar, mis hermanos. La semana pasada dejamos al peregrino ¿dónde? ¿Quién se acuerda dónde quedaron Peregrino y Esperanza? Ay, ay, ay. ¿Alguien se acuerda dónde habían quedado? ¿Mm? Le soplo. Sóplenos. Estábamos viendo tipos de personas. Ajá. Cuéntame. Ahora sí, ¿qué más? Vimos tipos de personas. ¿Qué más? Bueno, y quedamos en que había conocido a unos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, conoció a Dos Caras. Y hablamos de la gente tipo Dos Caras. A Lago o Lisonjero, ¿verdad? A Buenas Palabras, aquellos que acomodan las palabras para que todo parezca bueno, pero detrás de sus palabras hay engaño. Hablamos de conveniencia o servidor del tiempo, ¿verdad? El que trata de amoldarse a lo que el mundo dicta en un momento dado. Hablamos de voluble, la persona inconstante, inestable, aquellos que hoy se muestran firmes y decididos a seguir adelante y de pronto por cualquier cosa se enojan con la creación entera, cambian de opinión y toman un camino diferente, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a ver
Cambios repentinos. Vamos a ver cambios repentinos. Así como lo dice el anuncio. Voy a empezar ya a compartirles. Denme un momentito para poderles compartir la pantalla. Mientras tanto, pueden abrir su micrófono con libertad y decirme qué es en su vida un cambio repentino. O cómo, o en la vida de cualquiera. ¿Qué ve usted como un cambio repentino? Vamos a ver. Hay muchos tipos de cambio, pero para un ejemplo muy simple, ir hacia el trabajo, hay un accidente o pasa alguna situación en particular y su plan, lo que usted organizó, se cambió en ese momento y toca resolver diferente. Ese puede ser un cambio. Tengo otro ejemplo, Sí, señor. don Eric. Adelante. Yo acabo de, bueno, tengo un año y resto de pensionado. Entonces, después de pasar de una actividad, digamos, febril de esa presión del trabajo, y bueno, que cuando uno trabaja en lo que le gusta es bonito. Pero ahora a veces paso días que viendo a ver qué hago. Por dicha que ahora estoy en mantenimiento y tengo los toritos, pero es un cambio, bastante, o sea, es un cambio drástico. Yo me imagino, yo lo comparo con el cambio que va a tener uno con la muerte, que debe ser o sea, ese es otro ejemplo de un cambio, tal vez por la edad que tengo ya, no sé si incluso, a veces se pone uno a meditar en eso que viene, que está ahí a unos 30 años, digo yo sabe cuándo, pero esos cambios, o sea, yo no sé, a uno le da miedo, a mí me da miedo el cambio y a veces se resiste uno al cambio, pero de ahí hay que enfrentarlo, ¿verdad? Bueno, es natural en el ser humano. Bienvenido, Luis. Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Es natural en el ser humano el temor al cambio, sobre todo cuando ese cambio tiene que ver con incertidumbre. Sin embargo, hay otro tipo de cambios repentinos en nuestra vida y como dice el pasaje que tenemos ahí, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bienvenido, don Edgar Figels. Qué bueno tenerte con nosotros, hermano. Tenés el micrófono apagado. Ahora sí va. Hoy sí te escuchamos. Gloria a Dios. Amén. Edgar, estamos hablando de cambios repentinos, ¿verdad? Y bueno, ya dos hermanos han opinado de cambios repentinos. Un cambio repentino, pasar de ser trabajador activo a pensionado. O cuando tomamos una decisión, vamos para el trabajo, algo sucede y se nos trunca el viaje, entonces hay que tomar una decisión. Sí, hay muchos tipos de cambios, pero hoy vamos a ver algunos tipos de cambios muy, muy especiales. Y vamos a comenzar. Cuando en la vida todo es agradable, ¿verdad? Esperanza y Cristiano, dice el cuento, llegaron a un lugar donde había un río muy bonito, que se llamaba el río de David, y se sintieron cómodos, se sintieron regocijados, bebieron del agua que era muy fresca, se refrescaron, había árboles verdes con frutos, sus hojas servían de medicina, lindas praderas, pasto donde recostarse, ¿verdad? Y eso me recordó el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de deliciosos pastos me hará descansar,
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué reconfortante leer este salmo, ¿verdad? Y a veces simplemente nos sentimos agobiados y lo leemos y nos consuela. Cuánto consuelo trae a nuestros corazones saber que Dios personalmente tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor se ocupa de nosotros. Es muy lindo el Salmo 23, pero ahí hay varias condiciones, ¿verdad? Porque vea que el Salmo habla de andar en valle de sombra y de muerte, es decir, hay situaciones en la vida que no son agradables, pero aún así no tenemos por qué temer. Sabemos que Él estará con nosotros. Sabemos que Él nos va a infundir aliento. Cuando somos perseguidos, cuando somos acosados, cuando somos atacados por causa de nuestra fe, Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida. Pero aquí está hablando de un creyente que ha tomado la decisión de poner su vida en manos de Dios, de depender completamente de Dios en cualquier situación o circunstancia que tenga que enfrentar en su vida. Así que, peregrino y esperanza, por varios días recogían frutas de los árboles, tomaban agua del río, despertaban, dormían, después cantaron y se fueron. Ah, muchas veces la tranquilidad, la comodidad y la ausencia de situaciones que nos obliguen a volver los ojos al cielo hacen que poco a poco nos vayamos alejando de las buenas prácticas. Al igual que los peregrinos de nuestra historia, podríamos estar así para siempre. Imagínense qué lindo vivir así como habla el Salmo 23, especialmente la parte que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ay, qué belleza, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hakuna Matata, una vida sin problemas. Pero no es así en nuestra realidad, porque cada momento que tomamos decisiones, esas decisiones pueden llevarnos por un camino que no es precisamente el que Dios quiere que sigamos. De pronto la rutina nos cansa. Otra vez domingo. Hay que ir al templo. Estar ahí 3 horas cantando himnos y escuchando las prédicas. Dicho de esa forma, parece cansado, ¿verdad? Aburrido, rutinario. Y comenzamos a alejarnos de las disciplinas espirituales y nos distraemos con los entretenimientos que el mundo nos ofrece. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí sí me ha pasado. Y no solo una vez. Dice 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas desviaciones en nuestra vida del camino que Dios quiere que sigamos no ocurren de forma repentina. Por lo tanto, dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Cuando encontramos un versículo que empieza con un por tanto, así que tenemos que prestar atención a lo que viene atrás, ¿verdad? Ahora, hoy no vamos a profundizar en el contexto del pasaje que viene de lo dicho a los receptores originales de esta carta, a quienes el escritor trata de enseñarles la preeminencia de Cristo y su superioridad frente a todo lo que los hebreos consideraban en cuanto a la revelación de Dios hacia este pueblo, los israelitas. Pero me interesa que en el pasaje de Hebreos 2:1 prestemos atención a dos palabritas, la que se traduce como atendamos y la que se traduce como deslicemos, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Nos dice Ernesto Trenchard en su comentario de la Epístola a los Hebreos. Él dice así: el atender y el deslizarse tienen ambas expresiones en el griego original sendas connotaciones náuticas. Es el lenguaje de marineros. La primera se refiere a echar el ancla para fijar una embarcación al amarradero. Atender. La segunda se usaba con frecuencia para describir el cuadro de una embarcación que se dejaba a la deriva y por tanto se alejaba del muelle. De ahí que otra traducción, esta vez más literal, de deslizarse es: no sea que marchemos a la deriva. Hay otra interpretación de la semántica de la palabra deslicemos y es cuando el marinero deja el botecito, deja el barco, ¿verdad? Amarrado al muelle y el oleaje empieza a aflojar la cuerda, a aflojar el nudo. Y de pronto el nudo se suelta. Pero ocurre tan lentamente que el marinero deja el bote, lo vuelve a ver y el bote está ahí. Pasa un rato, lo vuelve a ver y el bote está ahí. Pasa un rato, lo vuelve a ver y el bote sigue ahí. Y de pronto vuelve a ver y el bote ya no está. Se lo empezó a llevar la marea. Él no notó que lentamente el nudo que amarraba el bote estaba aflojándose hasta que se deshizo por completo. La palabra atendamos del griego prosejo es un verbo presente, activo, infinitivo, y su traducción podría ser o sería estar teniendo atención. Pero esa forma de hablar no se usa en español. Es decir, prestar atención de forma continua sin descuidarse. Por tanto, es necesario que atendamos. Y la palabra deslicemos, del griego pararrueo, en la versión interlineal se traduce como seamos deslizados hacia afuera. Dicho de otra forma, cuando descuidamos el camino que Dios ha preparado para nosotros, nos vamos a desviar, nos vamos a extraviar sin darnos cuenta, hasta que de pronto nos vemos confundidos, perdidos y reconocemos que estamos en un camino equivocado. Eso cuando nos va bien. Imaginemos que nos fuimos al bosque, conocíamos el camino, vimos el sendero. Hay un rotulito ahí que dice, los que han ido a parques nacionales o lugares como Chirripó, que dice a la orilla de los senderos, el rótulo de advertencia que dice, no, No salirse de este sendero. no se salga del sendero. Ah, no, pero pues yo no soy un montañista y experto, soy un gato en la montaña y tengo brújula incorporada. Entonces, me voy a explorar por un camino fuera del sendero y empiezo a ver, voy a poner ese árbol de señal y voy a poner, y el sol está en tal lugar y empiezo a jugar de explorador y de pronto me doy cuenta que estoy perdido en la montaña. Pero no me perdí a la primera. Hubo momentos en los que yo volví a ver y ahí estaba el sendero. Y después di 3 o 4 pasos y ya no pude localizar el sendero. Y ya no pude ubicarme más. Así nos pasa a veces. Dice el cuento que ellos no habían viajado mucho cuando el río y el camino se separaron. Lo sintieron,
Pero aunque era difícil, no debían desviarse. Ellos estaban cansados, les dolían los pies a causa de tanto caminar. Hermano, la vida cristiana a veces se vuelve pesada, a veces es difícil. A veces es difícil cuando por causa del trabajo nos damos cuenta de que estamos en un lugar comprometido y empezamos a orar a Dios para que nos lleve a un lugar en donde nuestro espíritu no sufra tanto. A veces el rechazo de los familiares por habernos convertido al cristianismo es fuerte. Ellos deseaban que hubiera un camino mejor y de pronto Cristiano vuelve a ver y ve un caminito planito, con un césped bien cortadito. Ay, caminar por ahí debe ser suavecito. Caminar por ahí debe ser bonito. Así que, ¿qué creen que hicieron? Le dijo Esperanza, oye Esperanza, yo creo que ese camino es mejor. Por este camino nos vamos a maltratar mucho. Así que se brincaron el cerco y comenzaron a coger por otro camino. Muchas veces en la vida andamos buscando una forma más fácil de seguir nuestro camino. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Otra versión dice, mas el que toma atajos. Recuerden que todas las cosas en la vida tienen un proceso, ¿verdad? Si usted va a hacer arroz, por ejemplo, no sé, Ligia, ¿cuál es el proceso para hacer arroz? Mm. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿No? Se pican las especias, se sofríen un poquito, depende de cómo uno lo haga, ¿verdad? Se pone un poquito de aceite, se espera que se sofrían, luego se echa el arroz, se espera que se sofría un poquito, luego se echa un poquito de agua hasta que lo cubra más o menos un dedo de alto, y después se deja ahí hasta que seque y el arroz reviente. Pero ¿qué pasa si me quiero comer el arroz crudo? Me ahogo, ahora no lo puedo pasar por la garganta. Todo tiene un proceso. La sal se echa al inicio, no se echa al final. Ya el arroz cocinado, ¿para qué echarle sal, verdad? Todo tiene un proceso y a veces intentamos cambiar esos procesos. Asimismo, Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y el proceso de Eric no es el mismo que el de Augusto, o que el de Luis, o que el de Edgar, o que el de Ligia, o que el de Gisela, o que el de Mariana, o que el de Alejandra. No, no es el mismo. Si tan solo fuésemos obedientes, comprobaríamos, como dice Romanos, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero tratamos de ser autosuficientes. Hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ahí es cuando tomamos el camino equivocado. Cuando comenzamos a hacer las cosas como yo creo y no como Dios dice. ¿Sabe que hay gente que va a la iglesia y cree que sabe más que el pastor? Y posiblemente sepa más que el pastor, pero ¿quién es el pastor? ¿Sabe que hay gente que va al médico y quiere decirle al médico lo que le tiene que recetar? ¿O de qué lo tiene que operar? Somos simpáticos los seres humanos, ¿verdad? He tenido clientes que llegan y me quieren decir cómo hacer su contabilidad. Y he tenido que decirles, bueno, mire, entonces no me pague. Tome sus libros, tome su sistema y hágalo usted. Y entonces se echan para atrás y dicen, no, 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 perdón, don Eric, está bien.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, muy bien. Yo no le digo cómo hacer su negocio. No me diga cómo hacer mi trabajo. Porque cada uno tiene su especialidad. Bueno, pues no le digamos a Dios cómo guiar nuestra vida. Seamos dóciles y dejemos guiarnos por Dios y comprobaremos que su voluntad es agradable y perfecta y andaremos por el camino correcto. Mientras tanto, estos dos, Cristiano y Esperanza, comenzaron a tomar un camino que se veía fácil. En el camino se encontraron a uno que se llama vana confianza. Esos que todos lo saben, esos que tienen la respuesta antes de que uno haga la pregunta. Ese tipo de persona se caracteriza porque confía en su propia sabiduría, desecha el consejo de Dios y de los demás. Tan feo la gente así, ¿verdad? Pero yo no sé usted, pero yo he caído muchas veces en esa actitud. Y he desconocido el consejo de mi esposa o de amigos o de hermanos que me dicen, mira, yo que vos no haría eso. No, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y me ha salido caro. Me ha salido muy caro ese tipo de decisión, ese tipo de actitud. Especialmente cuando se trata de algo que Dios dice, por ahí no es. Son personas también que creen que hay muchas formas de ganar el cielo, pero el hombre no tiene forma de ganar el cielo. Solo hay un camino para llegar a la presencia de Dios. ¿No han escuchado la frase que dice, es que es el mismo Dios? Cada quien encuentra su camino para llegar a Dios. Bueno, no es lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer solo 3 versículos al respecto. Juan 14:6. Jesús, él mismo, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La máxima autoridad dijo, es conmigo, es a través de mí, no hay otro. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero la humanidad sigue insistiendo en hacer las cosas a su manera y no como Dios dice. De pronto se puso oscuro. Ellos iban siguiendo a Vana Confianza. Él iba adelante y de pronto dejaron de verlo. Ya no sabían por dónde iban. Ya el camino no parecía tan seguro. ¿Le ha pasado alguna vez de que después de tomar alguna decisión, emprender algún negocio, comenzar algún proyecto sin consultarle a Dios, pasa el tiempo y usted dice, qué embarcada me pegué? ¿Verdad que nos ha pasado a todos, o a la mayoría por lo menos? Y uno dice, ¿a qué hora me metí en este enredo? Señor, sácame de este enredo. Pero ¿cómo nos va a sacar si ni siquiera le preguntamos si debíamos entrar? Recordemos que estamos viendo cómo crecemos en la vida cristiana y parte del crecimiento es aprender a depender de Dios. Y cuando no dependemos de Dios, dependemos de nosotros mismos. Y ahí es cuando vienen los problemas. Vana confianza cayó en un hoyo profundo, hecho a propósito por el príncipe de aquellos terrenos de hacer tropezar a los necios presumidos. Qué palabras más fuertes. Pero es que cuando andamos por ahí sin tomar en cuenta a Dios, somos necios y presumidos. Dice un pasaje, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Y cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en las decisiones que tomamos, cuando no le preguntamos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, somos necios. Y usted me va a decir, pero si yo quiero cambiar el trabajo, ¿qué tiene que ver Dios en eso? Pregúntele a Dios, ore. Él le va a dar sabiduría para que usted tome la decisión correcta. Sabe, a veces porque le paguen más en un trabajo no es razón suficiente para pasarse de trabajo. He conocido varios que me voy de esta empresa porque allá me pagan el doble y trabajo la mitad. Y antes de los 3 meses los echaron porque no servían o algo pasó y la empresa redujo personal o la empresa quebró o el trabajo no era tan bonito como lo pintaban y por eso pagaban tan bien y la salud empieza a deteriorarse. Entonces, ¿qué era mejor? Pero si no le preguntamos a Dios, nunca lo sabremos. Así que vana confianza cayó en ese hoyo. Cristiano y su compañero Esperanza le oyeron caer, se acercaron para preguntarle cómo estaba y solo lo oyeron quejarse y de pronto ya no escucharon nada. Él había desviado su camino y había perecido en su camino. La palabra de Dios nos advierte en muchas partes sobre andar según nuestro parecer y no según lo que Dios nos ha mandado. Que dice Proverbios 14:12, muy conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pregúntele a Dios. Él quiere responderle, Él quiere guiarnos. ¿Sabe una cosa? Para decirlo de alguna manera, usted, usted está preocupado por el futuro. Descanse en Dios. Dios ya estuvo ahí. Y si se deja guiar por Él, Él lo va a llevar con bien al futuro que Él tiene preparado para usted. Proverbios 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Y este verso me gustó, este pasaje. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones no deseadas por hacer lo que creemos más conveniente, desatendiendo la voz de Dios? Esa palabra que se traduce ahí como ordenados viene del hebreo kun, K-U-N, así se pronuncia, kun. Y se puede traducir también como son afianzados. Esta palabra implica estar erguido perpendicularmente, firme, levantar, establecer, arreglar, preparar, aplicar, asegurar, prosperar. Ahora, no estoy hablando de teología de la prosperidad, ¿verdad? Si usted trabaja, gasta menos de lo que tiene, gasta menos de lo que gana, ahorra y obedece a Dios, usted va a prosperar, usted va a prosperar. Con solo que gaste menos de lo que gana, usted va a prosperar. Con solo que no compre lo que no ocupa, usted va a prosperar. Le va a alcanzar. Ahora, la idea de este pasaje no es de un plan sacado de la manga o fortuito, sino de un propósito planificado a largo plazo. Pero por nuestra impaciencia, a veces queremos las cosas ya. Sembramos un palito de aguacate y a los 3 meses queremos que dé aguacates. No, pues pasan 5 años antes de que salga la primera cosecha y esa no va a servir. Espere 2 más, alimente el palito, cuídelo, trátelo como debe ser y usted va a comer aguacates deliciosos a largo plazo.
A veces no queremos pasar por el proceso que nos va a preparar para que podamos mantenernos firmes una vez alcanzada la meta. Por haberse salido del camino que debían seguir ellos dos, pensando que ese otro camino era más fácil de transitar y que alcanzarían sus metas de crecimiento espiritual sin tanto sacrificio, Cristiano y Esperanza descuidaron las cosas, se descuidaron y las cosas comenzaron a empeorar. Ya estamos terminando por hoy. Hay cristianos que dicen, yo quiero saber más de la Biblia, pero no estudian la Biblia. No estoy hablando de leerla, estoy hablando de estudiarla. Hay cristianos que ven el ministerio de otros y dicen, yo quisiera hacer lo que el hermanito Pedro hace. Pero ¿cuánto le costó a Pedro prepararse? ¿Y cuánto sacrificio hace Pedro para servir al Señor? Porque servir al Señor no es de gratis. Hay que pagar un precio. Pero créanme que cuando uno sirve al Señor de corazón, el precio no importa. Vale la pena servir al Señor. Cuando vemos almas viniendo a los pies de Cristo, vale la pena servir al Señor. Pero hay un proceso, hay sacrificio, hay que quemar pestañas y hay que dar nuestro tiempo. Cristiano y Esperanza cayeron en el pozo, casi se ahogan, llovió mucho, vino una cabeza de agua, se los llevó, y ahí están tratando de salir y por fin logran salir del agualotal. Y estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Sin embargo, ese era solo el principio de lo que venía por su mala decisión. La próxima semana vamos a ver, ahí dice pero es el progreso del peregrino, un gigante llamado desesperación. La próxima semana vamos a ver un gigante llamado desesperación. Por hoy vamos a terminar aquí. Pero podemos meditar un poquitito, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios y luego nos hemos visto en situaciones no deseadas, difíciles? ¿Cuántas veces nos hemos apresurado a hacer algo creyendo que tenemos que aprovechar la oportunidad? ¿O cuántas veces no hemos tomado una decisión sabiendo que es la correcta? Porque vemos que hay mucho sacrificio en mantener esa decisión. Quisiera que si alguna persona en este foro o en redes sociales no ha tomado su decisión por Cristo, y me refiero a arrepentirse, a reconocer que es pecador, que como pecador ninguno de nosotros merece el cielo ni la vida eterna, sino merecemos el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay que arrepentirse, y arrepentirse es reconocer que soy un pecador, que voy por un camino equivocado, que mi vida ofende a un Dios que es santo, y le pido perdón y cambio de mente, cambio de camino. Es un giro de 180 grados, no de 360. 360 usted vuelve al mismo punto donde estaba y sigue mal. Es ir en dirección contraria a la que iba. Y decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, pero no repetir como repite una lorita o una grabadora, sino teniendo conciencia de lo que estamos haciendo y diciendo.
y pedirle a Cristo que sea su Salvador. Si usted toma esa decisión en algún momento, déjemelo saber en redes sociales o si tiene por aquí en el chat, déjemelo saber y nos estaremos comunicando con usted. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a dejar de grabar en este momento y de transmitir también.